28.4, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Y si prospera esa excepción, entonces al no admitirse la acusación, se dictará un sobreseimiento. Por otra parte, también al ser notificado el Ministerio Público, le da la oportunidad a ese Ministerio Público y en general a cualquiera de las partes a presentar lo que se llaman las pruebas nuevas, conforme lo establece el artículo 311.8 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa prueba nueva es una prueba que ha sido conocida por cualquiera de las partes, bien sea frente al Ministerio Público después de haber presentado la acusación, o bien sea frente a la defensa después de haber presentado el escrito de excepciones, porque no tiene obligación la defensa de ofertar pruebas. Si lo hace, lo sería la llamada prueba de descargo, siendo que el fiscal ha presentado las llamadas pruebas de cargo. Si lo hace porque realmente quien tiene que desvirtuar la natural condición de inocente es el Ministerio Público como titular de la acción penal, pero si presenta esa prueba de descargo, la defensa lo hará dentro del escrito de excepciones. Entonces, ese escrito de excepciones contendrá la llamada prueba de descargo, así como la acusación pública contendrá la llamada prueba de cargo. De igual manera, la fijación de la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles conduce, una vez que ha sido notificada la víctima, a presentar la llamada acusación particular propia. Por cierto, es una obligación, es un deber procesal, es una carga procesal si ya a esa víctima previamente se le ha admitido su condición de querellante. Imaginémonos que todo el proceso no se inició, fue por el conocimiento flagrante de un hecho ilícito o siquiera por una denuncia, sino que se inició a partir de la presentación de una querella. Si estamos hablando de una querella, y en este proceso, en esta sesión estamos hablando de delitos de acción pública porque estamos hablando de un procedimiento ordinario, si quiere la víctima que siga ostentando la condición de parte querellante, pues le renace la carga procesal de presentar la llamada acusación particular propia. En una sentencia, la 902 del año 18, de diciembre de 2018, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se permite la posibilidad que por cualquier tipo de delito de acción pública, no por delito menos grave, ni por delito de violencia de género, sino por cualquier tipo de delito de acción pública, es decir, los delitos que no se inicien por vía de la llamada acusación privada que se interpone directamente ante el juez de juicio, y por favor, no confundir la acusación privada, que es por delito de instancia de parte agraviada, con la llamada acusación particular propia, que es por delito de acción pública. En ambos casos, ambas son presentadas por la víctima. Entonces, en el caso que el Ministerio Público no presente un acto conclusivo, es decir, no presente la acusación y se dé el lapso establecido en los artículos 295, 296 del Código Orgánico Procesal Penal, se le permite a la víctima que presente la llamada acusación particular propia y siga siendo titular de la acción penal única, siga siendo el otro acusador, siendo que el Ministerio Público solo actuaría en auxilio de la víctima si esa víctima le ha solicitado al juez de control lo que se denomina el auxilio judicial, que es un instituto, que es una figura que está vinculado al procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, pero que por esta decisión de la Sala Constitucional, la decisión 902 del 14 de diciembre de 2018, se extrapola, se incorpora dentro del llamado procedimiento ordinario. Como también lo he dicho en sesiones anteriores, y a tal efecto los invito a que acudan a mi canal Ángel Serpa Ponte en el internet para que vean la sesión anterior. Todas estas realizaciones, es decir, todos estos actos procesales, la presentación del escrito de excepciones, la presentación, el ofrecimiento de prueba nueva o la llamada acusación particular propia, tendría que realizarse hasta el 6º día anterior de aquel en que se ha fijado la audiencia preliminar, porque en los 5 días anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar ningún tipo de actuación. Como lo he dicho en otras oportunidades, esta audiencia preliminar
porque todo el proceso tiene carácter contradictorio. Ahí lo dice el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo el proceso tiene carácter contradictorio. Si el proceso está dividido en fases procesales y hay una incidencia en cada fase procesal, que son las audiencias, la audiencia de imputación en la fase preparatoria, la audiencia preliminar en esta fase intermedia y la audiencia de juicio en la fase de juicio, en todas esas audiencias se deberá asumir la noción de contradicción. Tesis, antítesis. Un alegato y se recibe un contraalegato a los efectos de que el tercero decidor o decisor, que no es parte, que es el juez, vaya a decidir o con respecto a la pretensión del titular de la acción penal o con respecto a los alegatos de defensa por parte del acusado, en este caso porque ya se ha presentado la acusación. Es decir, esta audiencia en fase intermedia, la audiencia preliminar, no puede dejar de ser una audiencia de carácter contradictorio. Ahora bien, hay un limitante, hay una cortapisa, ¿ok? Y la cortapisa está descrita en el artículo 312 del COP, en su parte final. No podrá realizarse en ninguna audiencia lo que le es inherente a la fase de juicio. ¿Qué es lo que le es inherente a la fase de juicio? Bueno, el debate sobre la prueba, ¿ok? Pero me estoy refiriendo al debate sobre la fiabilidad de la prueba. Es decir, saber si esa prueba tiene capacidad de demostrar, ese sujeto de prueba tiene capacidad de demostrar un hecho o circunstancia, bien sea el delito en su aspecto objetivo, la causación, o bien sea en su aspecto subjetivo, la culpabilidad y el nexo que se da entre el resultado y el autor, es decir, la llamada atribuibilidad. Entonces, la capacidad demostrativa, es decir, la llamada fiabilidad, saber si solamente el sujeto de prueba no solamente tiene aptitud con P, sino que tiene actitud con C, cómo se comporta en el desarrollo del juicio, ello será exclusivamente inherente al juicio. Pero fíjate que al juez de control, que es el que va a dirigir esta audiencia preliminar, se le exige que en el auto de apertura a juicio, que es lo que nos convoca, se hable sobre la idoneidad, pertinencia, necesidad de la prueba, ilicitud de la prueba. Y ustedes se preguntarán, si no es posible el debate sobre la prueba, ¿cómo es posible que se dé ese resultado decisorio? Bueno, sí podrá haber un alegato sobre la licitud de la prueba, por ejemplo, algunas de las hipótesis que están descritas en el 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Oye, se ofertó como prueba la declaración de la madre del acusado y el artículo 49.5 de la Constitución niega la posibilidad de la declaración coactiva de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Oye, se incorpora una prueba seminal, ¿verdad? De comparación seminal de semen y la obtención del semen se hizo afectando el pudor y eso lo niega el Código Orgánico Procesal Penal. Se está pidiendo un mandato de conducción, una forma coactiva para hacer traer al juicio algún familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Oye, hubo coacción, tortura, engaño de alguna forma en ese elemento de convicción que se obtuvo en sede fiscal. Ustedes dirán, pero bueno, no va a haber tortura, coacción o engaño cuando se ofrezca como prueba el testigo. Sí, pero el convencimiento que asumió el fiscal se realizó por medio de tortura, engaño, coacción. Por lo tanto, the fruit of the poisonous tree, la fruta del árbol